Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí ante un nuevo video y les vamos a presentar un tema de gran importancia para nuestra historia mexicana, el cual se llama el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Mi nombre es Misael. Mi nombre es Jazmín. Y hoy les venimos a contar su historia. Lo que nunca se supo de él. Este fue el tema que implementamos en esta temática, ya que es muy importante saber los casos específicos que se violaron en el señor Rosendo Radilla Pacheco. Es muy importante porque es un acontecimiento que revolucionó el marco legal de nuestra Constitución, ya que fue un punto de inflexión para reformar nuestras leyes acerca de los derechos humanos. Para darles un poquito de contexto, es muy importante que identifiquemos conceptos como qué son los derechos humanos, qué son los derechos fundamentales, porque es muy importante que no se violen nuestros derechos, porque es requisito para nuestra integridad y para nuestra dignidad humana. Los derechos humanos son derechos innatos. ¿Por qué son derechos innatos? Bueno, porque son propios de nosotros mismos como seres humanos y como personas. Y en nuestra Constitución está bien plasmado, está bien fundamentado, pero en el caso de Radilla Pacheco no, porque él nació durante una época en la que estaba pues muy marcada esta etapa de represión contra los derechos de esa época, y que a su vez trajo como consecuencia faltas cometidas por parte del Estado, como la desaparición forzada, la falta de un debido proceso, violación de derechos humanos y violaciones en los artículos de la Comisión Interamericana. Más adelante explicaremos cuáles son estos conceptos y qué órganos internacionales intervinieron en este caso. A continuación les van a presentar cuál fue su activismo y lucha de Rosendo Radilla Pacheco y qué impacto tuvo en la comunidad. El caso de Rosendo Radilla Pacheco ha tenido un gran impacto en la sociedad por la lucha de la verdad y la lucha de la justicia, como consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que se han impulsado la creación de mecanismos para investigar y sancionar las desapariciones forzadas, vulneración de derechos humanos, que en años anteriores, y más lo vamos a ver ahorita en el caso Rosendo Radilla Pacheco, fue una época donde realmente se vulneraban demasiado los derechos humanos. No había como tal algo que los amparara. Este caso es un caso de mucha reflexión, no solo para la sociedad de antes, sino para la sociedad de ahora. Considero que es muy importante que toda la sociedad esté en conocimiento de este caso, porque a raíz de Rosendo se vienen muchas cosas hacia el Estado de México. Para los derechos humanos, el caso de Rosendo Radilla Pacheco ayuda demasiado porque gracias a él se refuerzan las leyes mexicanas, se implementan demasiadas cosas en la jurisprudencia mexicana como reformas constitucionales. El caso Rosendo Radilla Pacheco ayuda demasiado a la evolución constitucional de los derechos humanos, pero no solo los que están plasmados en la Constitución, sino también ayudó demasiado a la jurisprudencia mexicana. En esto encontramos las reformas constitucionales. En 2011 se considera y se llega al acuerdo de que la Constitución debe de estar a la misma par que los tratados de derechos humanos. Otro punto importante que debemos de mencionar es el control de convencionalidad. Los jueces mexicanos deben de tener la certeza y asegurarse de que los tratados de derechos humanos se cumplan en cada caso que exista. Como punto número 3 tenemos el precedente judicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en este punto es muy importante porque se busca que
el Poder Judicial mexicano se involucre más en los tratados de derechos humanos. También, como último punto, tenemos el enfoque central de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a encontrar que se busca hacer un nuevo sistema jurídico centrado en la protección de los derechos humanos. Tenemos la intriga quizá de ustedes, realmente quién fue Rosendo Radilla Pacheco. Bueno, pues Rosendo Radilla Pacheco fue un campesino, fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac. Entonces, esto ocurre entre 1955 y 1956. En septiembre, para ser exactos, de 1956, se hace presidente municipal. Junto a la Liga Agraria del Sur, Emiliano Zapata. También participó en el Congreso Campesino, donde aquí él luchaba y buscaba luchar contra la autonomía colectiva, se cuestionaba el monopolio de la tierra y luchaba por el reparto agrario. Aquí podemos ver y analizar que Rosendo Radilla Pacheco no solo fue un ícono después de su muerte, sino también antes de su muerte. El 25 de agosto de 1974 es donde comienza todo el proceso de Rosendo Radilla Pacheco, porque él va en una carretera junto a su hijo, en el cual los para un retén militar. Aquí se llevan a Rosendo sin ni siquiera decirle la razón del por qué, sin ni siquiera explicarle los derechos con los que contaba, o sea, nada, se lo llevan así. Se le ve por última vez en un ex cuartel militar. La población de este tiempo vivía demasiada violencia. Era una violencia que estaba regida principalmente por los militares. Ellos estaban en contra de todas las rebeliones que se hacían por parte de la población, luchas de campesinos, incluso había un partido que se llamaba el Partido de los Pobres y los militares buscaban acabar con ellos. La Asociación Nacional Revolucionaria fue una base social porque en ella buscaban la lucha de sus derechos, buscaban el cómo sobresalir ante la sociedad. Analicemos un poco de lo que fue este caso. Tiene un gran impacto en la sociedad, como se los comentaba, y no solo contra la reflexión sobre la justicia de la familia de Radilla Pacheco, sino también como nosotros ahora actualmente en sociedad. Todo este punto entra en controversia a raíz de que la familia denuncia este hecho, pero como tal nunca hubo un seguimiento, no hay una carpeta de investigación en contra de los militares, abusaban mucho de su poder. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reabre el caso y sentencia la desaparición forzada. Ahora que ya conocemos su lucha y cuáles fueron sus participaciones dentro de la comunidad mexicana, ahora nos hacemos estas preguntas. ¿Qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Y qué es la desaparición forzada? Bueno, estas dos grandes incógnitas van relacionadas, ya que gracias a que actos cometidos, abuso de autoridad y más que nada violación de los derechos y de la integridad humana, emanan precisamente de que la Corte Interamericana tuvo que intervenir. La familia de Radilla Pacheco tuvo que tocar ante otras instancias internacionales, tal es el caso de la Corte Interamericana, que es un órgano internacional que imparte la justicia. Esto precisamente es muy importante, ya que el Estado mexicano y la Corte Interamericana tuvieron su debido proceso por la gran controversia que tuvo este caso. Muy importante mencionar es acerca de cuáles fueron las violaciones que el Estado mexicano tuvo en contra de Rosendo Radilla Pacheco, la principal, la desaparición forzada.
El Estado mexicano tuvo que reconocer que fue responsable de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y más que nada fue responsable de la falta del debido proceso que no tuvo Rosendo Radilla Pacheco. Hasta la fecha se desconoce su paradero, se desconoce siquiera dónde se encuentran los restos de este señor. Y pues bueno, estos daños que claramente tuvo que pagar el Estado mexicano, daños morales, daños psicológicos, que pues tienen un precio y claramente se paga. O sea, para eso existe la justicia, para eso existe el derecho. Es muy importante y claramente pues se especifican los artículos tales como el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la Corte Americana sobre Derechos Humanos, que estos son los fundamentos principales por los cuales se inicia esta controversia entre el Estado mexicano y el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el cual lo lleva a la Corte Interamericana. Y en los siguientes, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos, como la falta de debido proceso, las garantías judiciales, la protección judicial, la seguridad jurídica, la libre expresión y las obligaciones de respetar los derechos. Derecho a la integridad personal y derecho a la libre expresión. Este último es fundamental, ya que no se estaban vulnerando los derechos de Rosendo Radilla Pacheco, porque como todos sabemos y no nos queda dudas de que el Estado siempre ha tenido pues controversias o lagunas en cuanto a la administración pública. No podemos negar que sí ha habido corrupción en nuestro país. A eso todo nos queda claro, pero es imprescindible que en las décadas de los 70s, con administradores públicos como Luis Echeverría y pues siguientes, no tuvieron esa responsabilidad constitucional de proteger esos derechos que le estaban vulnerando a Rosendo Radilla Pacheco. Al final, dictan sentencia al Estado y este es obligado a reconocer en su totalidad las violaciones en contra de Rosendo Radilla Pacheco. Y para concluir esta ponencia, es muy importante para nosotros el hacerles llegar este mensaje y que en algún futuro no muy lejano pues podamos evitar pues estas faltas que se han cometido en contra de nosotros y que pues al final vivimos en un país donde siempre todas las personas debemos de alzar la voz y decir se están violentando nuestros derechos. El caso de Radilla Pacheco es un gran ejemplo. A tantos años de su desaparición, para nosotros como sociedad sigue siendo un ejemplo porque fue una persona que nos dejó realmente mucha historia, no solo antes de su muerte, sino también después de su muerte. Gracias. Soy Tita Radilla Martínez de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Soy hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido desaparecido precisamente el 25 de agosto de 1974. Hoy se están cumpliendo 49 años de la detención y desaparición por parte del ejército de mi señor padre, y es por eso que hoy venimos a colocar la foto de él y de sus compañeros que también fueron desaparecidos en ese mismo momento de la represión que se dio en la década de los 70 en contra de la población indefensa, particularmente del municipio de Atoyac de Álvarez.